continuar, ¿qué le parece si abrimos la Biblia, la palabra de Dios en esta mañana? Vamos a buscar el libro de Apocalipsis, que ya estamos en la recta final del estudio de este libro. De hecho, ya para la próxima semana nos va a quedar el capítulo 22 para estudiarlo. Y dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 y 23. Dice: y no vi en ella templo, en la ciudad de la Jerusalén celestial, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Pueden tomar sus lugares en esta mañana y vamos a poner mucha atención a la palabra de nuestro Dios en este día. Estuvimos estudiando en nuestro mensaje anterior acerca de cómo es la Nueva Jerusalén. Y vimos que era, dijimos, de una forma cuadrada, ¿se recuerdan? 2000 kilómetros cuadrados para arriba, para abajo y para la anchura, con 12 cimientos. Es muy normal, pues lógico, si ustedes están estudiando quizás acerca de lo que es la ingeniería o lo que es la forma en que se construyen las casas, o quizás se les haga extraño que hay un edificio con 12 cimientos, ¿no? Algo diferente. A lo mejor el arquitecto que vaya al cielo se va a sorprender de mirar algo diferente. ¿Cómo es que pueden existir 12 fundamentos en una construcción o 12 cimientos? Y dice la Biblia que cada uno de estos fundamentos o cimientos con diferentes piedras preciosas y con los nombres de cada uno de los 12 apóstoles, mientras que encontramos también que mientras que las puertas, 12 puertas de una sola perla, los nombres de cada uno de las 12 tribus de Israel. En primer lugar, Juan dice aquí donde ahora vamos a comenzar, que no había templo, mientras que encontramos que en el milenio habrá templo. Y es lógico que en esta ciudad no haya templo porque no es naturalmente la misma ciudad del milenio donde habrá templo. No es la misma ciudad, simplemente la ciudad del milenio. Estamos en el milenio, vamos a estar pero gobernando, vamos a estar reinando por 1000 años aquí en esta tierra. Pero ya cuando entremos al reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén, ya no hay templo. O sea que al acabar el milenio comienza entonces la eternidad en los cielos nuevos, en la tierra nueva, para una creación nueva, para aquellos que se convirtieron en hijos de Dios y nacieron de nuevo. Cielos nuevos, tierra nueva, también gente nueva que nació de nuevo por el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Encontramos aquí en estos 2 capítulos que el milenio es una cosa, que la vida en la Jerusalén será otra cosa totalmente diferente.
Y en esta mañana vamos a hablar de la vida en la Nueva Jerusalén. Dice Juan, yo no vi en ella templo. Y encontramos nosotros en la Biblia varios pasajes que afirman que hay un templo aparentemente en el cielo. Por ejemplo, si vamos a este mismo libro de Apocalipsis, le dan unas ojeaditas hacia atrás, capítulo 3, versículo 12 de este mismo libro de Apocalipsis, encontramos en el versículo 12, cuando dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré su nombre sobre él y el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y un nombre nuevo. En el capítulo 7, versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Y por último, en el capítulo 15, versículo 5, después de estas cosas miré, y he aquí el templo, pero escuchen ahora, del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. ¿Por qué encontramos esta afirmación en estos varios pasajes de la Biblia donde aparentemente dice que habrá templo en el cielo? Me siento más cómodo sin saco. Hace más calor que ayer ahora. Vamos a ver lo que está tratando de decirnos el apóstol Juan. Pero encontramos entonces que lo que Juan dice, aquí resulta claro que no lo habrá, porque uno es en la eternidad, o sea, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, pero la pregunta más importante que nosotros podemos hacer en esta noche, ¿cómo puede ser esto? ¿Saben ustedes por qué? Porque ahora el templo es un edificio, no es un edificio, sino que está claro también con cuando el Espíritu Santo desciende sobre la tierra. Desde ese momento, cuando llega el tiempo de la redención, la Biblia nos enseña que ya no existe un lugar específico donde nosotros podamos adorar. Porque la presencia de Dios no habita en templos, en edificios hechos de hombre. Porque ahora encontramos que el templo es un edificio, no es un edificio, sino que es el mismo Señor, o pudiéramos decir la mismita presencia de Dios, porque su presencia está bajando, dice la Biblia, del cielo descendiendo juntamente con esta ciudad, Jerusalén. Y de acuerdo a lo que entendemos por la Biblia, será llena de la gloria de Dios, absolutamente toda la atmósfera donde se va a encontrar esa ciudad, donde van a reinar los hijos de Dios y donde vamos a poder experimentar la gloria de Dios que ilumina todo el cielo. Y Juan lo define a este ambiente, a esta presencia de Dios, al Cordero glorificado, al Cordero exaltado,
al Cordero transformado lo define como su templo. Por eso vamos a tratar de encontrar que ahora ya no es como fue desde el principio, sino que ahora ese lugar, esa ciudad, ese ambiente que se está desarrollando en esa ciudad está definido con la presencia de nuestro Señor Jesucristo y Cristo como el templo que está gobernando dentro de esa ciudad. Dice que no hay necesidad de templo en el estado eterno porque ya nuestro Dios y Salvador será el mismo templo en que existe precisamente con toda la plenitud y toda la presencia de nuestro Dios, que llena literalmente todo el cielo nuevo, la tierra nueva y el reino de los cielos, donde vamos a poder nosotros entrar para poder estar ilimitadamente dentro del ambiente del Espíritu de Dios, de la presencia del Dios Todopoderoso, porque a Él lo hinche todo con su presencia. Aquí vamos a ver que el cielo nuevo y la tierra nueva en el reino de los cielos será como entrar en la mismita presencia ilimitada del Dios Todopoderoso. Ya no habrá limitaciones. El hecho de que exista un templo significa que todavía estamos viviendo en el ambiente de las limitaciones. Hasta hoy todavía no hemos podido disfrutar de la presencia de Dios ilimitadamente. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que todavía entrar en el proceso para poder llegar un día a poder estar dentro de ese ambiente de la presencia ilimitada de Dios, para poder así disfrutar eternamente al lado de Jesucristo sin interrupciones, sin tener que depender de un Salvador, porque ya estamos con el Salvador, sin depender ya de la sangre de un cordero sacrificado que nos limpie y nos perdone, porque ya no hay necesidad de que exista más sacrificio por el pecado. Yo quiero que ustedes en esta noche puedan captar, puedan entender, puedan darse cuenta cuál es la razón por la que Él es la representación del templo de Dios, donde pudimos encontrar salvación, donde pudimos encontrar redención, donde pudimos encontrar la vida eterna para vivir al lado de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La presencia de Jesús llena literalmente toda, absolutamente toda esta creación. En Juan 14:3, Jesús dijo que se iba a ir para aparejar lugar para nosotros, pero dijo, vendré otra vez. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Es decir, aprender desde el momento en que partimos del cuerpo, comenzamos ya un nuevo entrenamiento. Entramos en una nueva etapa donde desde ese momento comenzamos ya a disfrutar ilimitadamente de la presencia de Dios. Por eso cuando alguien se va con el Señor, yo digo que es imposible que quiera regresar a la tierra. Cuando ustedes vean que parte con el Señor, alguien no oren para que resucite porque les va a ir mal. Van a ver. En Primera de Tesalonicenses 4:17, escuchen lo que escribió precisamente el apóstol Pablo acerca precisamente de esto que estamos hablando. Dice Jesús que Él fue a preparar lugar, a aparejar lugar, y luego después vendré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo.
Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nos habla que desde el momento en que la iglesia sea arrebatada para recibir al Señor en el aire, significa que ahí es precisamente donde ya nunca más nos vamos a separar de Dios, sino que estaremos ilimitadamente en su presencia, para así estar para siempre con el Señor. O sea, todos los redimidos estaremos en toda plenitud en la presencia de Dios, conscientes de la presencia de Dios, y Dios nos está preparando para vivir en esa ciudad, y lo estamos haciendo bajo el temor de nuestro Dios en nuestro corazón, como la iglesia del Cordero. Salomón dice, aquí está todo el secreto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque el temor de Dios es lo más importante en nuestras vidas. El temor de Dios es la conciencia de su presencia en nuestras vidas. Proverbios 16:6 dice que con el temor de Dios, todo aquel que comienza a experimentar lo que es el temor de Dios comienza eventualmente a apartarse del mal. Esto es lo que viene a ser el temor de Dios en la vida y en el corazón del hombre. El estilo de vida privada revela si tienes temor de Dios. Cuando perdemos la conciencia de que Dios nos ve, cuando perdemos el temor de Dios, comenzamos desde ese momento a cambiar nuestro estilo de vida. El estilo de vida comienza absolutamente a ser transformado cuando no tenemos conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, para poder nosotros tener esa conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, necesitamos experimentar el temor de Dios, vivir privadamente, públicamente con temor de Dios, para que aquel día de la venida de nuestro Señor Jesucristo no nos vaya a sobrecoger como ladrón. Porque Él viene como ladrón en la noche para los que están en tinieblas, pero no para aquellos que temen su nombre, que le dan la gloria a Él, que le sirven íntegramente con todo su corazón, porque tienen el temor de Dios impregnado dentro de sus corazones, conscientes de la presencia de Dios en sus vidas y en sus corazones. Por eso es que cuando perdemos la conciencia de que Dios nos ve, y al perder el temor de Dios, perdemos absolutamente todo en la vida. Actualmente, el sol es la fuente de energía más importante del sistema solar. Sin la presencia del sol, sin sus rayos, no sería posible la vida biológica ni de las plantas, ni de los animales, ni de los insectos, ni tampoco de ninguno de nosotros podría sobrevivir. Y el sol, de acuerdo a lo que entendemos en la Biblia, representa a Cristo. En Malaquías se le llama el sol de justicia, y la luna representa a la iglesia. La luna es un cuerpo celeste que está reflejando la luz del sol a la tierra. La luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol. Por eso es que así nosotros como la iglesia no tenemos luz propia. Nosotros solamente estamos reflejando la luz de Cristo a los que nos rodean, a los que están en nuestro entorno. Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la luz de la tierra. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque reflejamos la luz
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que entender que si somos la luz del mundo, como lo dijo Jesús, esto es cuando Cristo entra a nuestra vida. Esto sucede cuando Cristo comienza a reinar en nuestros corazones. Esto sucede precisamente en el nuevo nacimiento. Esto sucede cuando comienza a alumbrar la luz de Dios, nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestros corazones. Cuando Cristo entra a nuestra vida. Pero quiero decirles que sin Él en nuestras vidas dejamos de alumbrar. Dejamos de alumbrar y no alumbraremos en esta nueva creación. Porque en esta nueva creación será el Shekinah, o sea, la gloria y la luz gloriosa de nuestro Dios, lo que permanecerá para siempre en esa ciudad, a la que Dios nos está preparando para llevarnos ahí. En los versículos 24 al 27 del libro de Apocalipsis, dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la lumbre de ella, en la lumbre de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Escuchen ustedes, cuando se utiliza la palabra y las naciones, es la palabra griega etnos, y de ahí se deriva la palabra étnicos o etnias. Y esto es precisamente lo que nosotros entendemos, que se trata de diferentes pueblos, de acuerdo a lo que la Biblia muestra, naciones y lenguas o etnias. O sea que las personas redimidas de todas las naciones, de todos los grupos étnicos, habitarán en la luz del cielo, en la nueva ciudad, en esta ciudad eterna. Es decir, desde asiáticos, africanos, americanos, porque vivimos en el continente americano. Por si no saben, el continente americano no es solamente Estados Unidos. Y cuando hablamos de todas las naciones, está diciendo que de todas las etnias habrá habitantes, precisamente aquellos que fueron redimidos de diferentes grupos étnicos. De estos precisamente salen aquellos que habitarán en la luz del nuevo cielo y la nueva tierra. En esta ciudad eterna, de acuerdo a lo que vemos, no habrá divisiones, no habrá barreras, no habrá exclusiones, ni siquiera por motivos de raza o política. Quizás cuando nosotros hablamos de estas cosas se nos hace difícil de entenderlo, pero imagínense ustedes que existiera todo ese tipo de ideas en el cielo, como lo es precisamente una de las cosas más tremendas que más daño hace a la humanidad, como lo es el racismo. En otras palabras, no más racismo, no más políticos, porque tienen los dedos muy largos. No más ladrones, porque dice la Biblia que no entrará cosa sucia ni que haga abominación, sino solamente aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Está preparada exclusivamente para que habiten aquellos que fueron redimidos con la sangre del Cordero. En la eternidad, personas de todos tipos se unirán en un solo pueblo de Dios
y se desplazarán con plena libertad por todos los rincones de esa nueva ciudad, de esa nueva creación, y van a ser seres terrenales que sobrevivieron y fueron fieles hasta la muerte a su Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero ser uno de ellos. Yo no sé usted, pero yo quiero ser uno de ellos. ¿Y sabe qué va a suceder? Seremos como Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando aún no había pecado. Porque cuando Dios los crió con el propósito de que gobernaran y que reinaran, de ejercer dominio, de que fueran líderes, de que fueran aquellos que tenían la capacidad para poder reinar, para poder ejercer ese dominio. Y todos nosotros traeremos en lo más profundo de nuestras vidas, todo lo tenemos, es parte de nuestra naturaleza, tener ese deseo de gobernar. Fíjese bien, qué interesante, pero en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestras vidas, Dios nos crió porque lo traemos en lo más profundo de nuestro ser. Ese deseo de querer sobreponernos sobre otros. Por eso es que nos molesta tanto que alguien nos dé orden. No sé si a usted le molesta, ¿no? Por eso nos molesta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Nos molesta que nos manden. Y por eso es que cuando surge esa molestia dentro de nuestro corazón, es que algo clama ahí dentro de nosotros, que nos hace a nosotros entender que fuimos creados para ejercer dominio propio, que fuimos creados para reinar. Y cuando sentimos este malestar, este clamor dentro de nosotros, ¿saben ustedes lo que significa realmente ese clamor? De que alguien nos mande, de que alguien nos dé órdenes, de que alguien quiera ponerse sobre nosotros. Significa que ahí dentro de nosotros hay un clamor de libertad. Libertad. Queremos ser libres. No queremos que nadie se ponga sobre nosotros. No queremos que nadie nos dé órdenes. Pero el pecado nos ha puesto bajo un yugo de esclavitud, donde tuvimos, escúchenme ustedes, la necesidad de un libertador. Ese clamor que sale dentro de nosotros significa esclavitud, y por eso es que se presentó delante de nosotros alguien que vino precisamente a sacarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero Él va a terminar esta obra en el día de su venida. Cuando Cristo venga por nosotros, entonces sí realmente seremos completamente libres del pecado, de la muerte, de absolutamente todo aquello que nos impide poder tener esa libertad que tanto deseamos. Porque estábamos sumidos bajo un yugo de esclavitud. Perdón. Y hubo la necesidad de un libertador. Por eso, los ciudadanos de la Nueva Jerusalén, dice, caminarán en la luz de la gloria y el conocimiento y de la perfección de Dios. Y dice también que traeremos honor y gloria a esa ciudad. Y a lo mejor dice, ¿yo? Qué interesante, ¿no? Lo que Dios está haciendo. Ven ustedes el proceso maravilloso que Dios está desarrollando y que quizás no lo visualizamos, a lo mejor no lo entendemos, no lo podemos captar. Pero dice claramente, versículos 25 y 26, dice que estarán siempre abiertas, porque allí no habrá noche, y todos aquellos que nacieron o que fueron
que nacieron de nuevo de las diferentes naciones llevarán gloria a esa ciudad. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios nos está preparando. Cristo nos prometió esto antes de morir. ¿Sabían ustedes? Cristo nos lo prometió antes de morir. Mateo 25, versículo 23. Aquí encontramos claramente que aún desde antes Jesús ya estaba a nosotros preparando para que captáramos, para que entendiéramos y que para que pudiéramos nosotros entenderlo perfectamente. Aquí en esta porción, Mateo 25, versículo 23, dice: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero escuchen, ese mucho ni lo entendemos. No sabemos cómo será. Porque traer gloria y honor a la ciudad nueva de Jerusalén significa que hubo un cambio radical, que hubo un cambio maravilloso, que Jesús realizó la remisión de nuestros pecados de una forma extraordinaria, incomprensible, que solamente la vamos a comprender el día que nosotros seamos glorificados. Es ahí hasta entonces donde vamos a comprender lo maravilloso, lo glorioso, lo importante, lo excelente que es la salvación de nuestras almas. Entra al gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Aquí significa en lo poco es en lo que nosotros nos estamos desarrollando. Por eso dijo Jesús: no hay nada que no sea recompensado. Si le das a alguien un vaso de agua en mi nombre, yo te lo voy a recompensar. Aún en las cosas más pequeñas, Él nos va a recompensar. ¿Cómo lo va a recompensar? Trayendo honor y gloria a esa ciudad, la Nueva Jerusalén. Por eso es tan importante tu testimonio. Por eso es tan importante que cuides tu vida. Cuídate mucho. No hables lo que no debes de hablar. No pienses lo que debes de pensar. Cuida mucho lo que haces, cómo te conduces, el estilo de vida que vives, porque Dios quiere que seas fiel en lo poco para que puedas llevar gloria y honor a esta nueva ciudad, Jerusalén. Aquí en Mateo 25, 23 vemos una preparación para ver qué tan fieles somos en el servicio a Dios. Por eso tanto el que limpia como el músico, como el que predica, recibirán exactamente de acuerdo la misma recompensa, indicando que todo está basado en la fidelidad a Dios y no en los resultados de lo que hacemos. Porque precisamente en esta ilustración hubo quien dijo: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué le das más a él si yo nada más barría? Dice que él recibió 5 talentos, recibió lo mismo. El que hizo 2 también recibió lo mismo. Aquí lo importante es con cuánto amor hiciste lo que hiciste como al Señor. Quizás nomás instalabas las bocinas, nada más ponías los micrófonos, nada más barrías, cuidabas el orden. No importa lo que nosotros hayamos hecho, lo importante aquí es cómo lo hacemos, con qué amor lo hacemos y por qué lo estamos haciendo. Por tanto, dice el apóstol: amados míos, estad firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un vaso de agua dado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene recompensa.
En Lucas capítulo 19, versículo 17, veamos algo que también nos puede servir como reflexión. Lucas capítulo 19, versículo 17. Aquí nuevamente Cristo notamos que nos está a nosotros motivando, nos está preparando para que seamos fieles en lo que hacemos. Y le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Cuando se va a tener autoridad en la Nueva Jerusalén, necesitamos entender que van a poder adquirir esa autoridad, que van a poder adquirir ese dominio, ese reinado, van a ejercer ese gobierno solo aquellos que están comprometidos, que están preparados, que tienen una visión del reino de los cielos y que están listos para ser fieles hasta la muerte. ¿Y qué es lo que nos motiva a nosotros para poder ser fieles hasta la muerte? Saber que todo lo que está aquí escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, son palabras fieles y verdaderas, palabras confiables. Podemos confiar en lo que aquí está escrito, con toda seguridad. Y por último, en Daniel capítulo 7, versículo 27. Escuchen lo que escribió Daniel acerca precisamente de la vida en la nueva ciudad de Jerusalén. Y el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Aquí podemos ver que esto es lo único que puede transformar nuestras vidas. Cuando creemos, cuando somos fieles y cuando recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones. Cristo es el único que puede hacer todo esto en nuestras vidas. Darnos ese reino, darnos esta autoridad y por fin salir de esta tierra para estar completamente disfrutando con toda plenitud de la presencia de nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué no decimos todos juntos en esta mañana? Ven, Señor Jesús. Qué precioso. Una vez más. Ven, Señor Jesús. Te esperamos con los brazos abiertos. Ya estamos listos para partir con Él en el momento en que Él quiera. Pueden decirlo con toda confianza. Ven, Señor Jesús. Oh, gracias, Padre. Pónganse de